Disfrútenlo. ¿Qué? Punto número 4. Quiero hablar un tema que a lo mejor no es lo que mucha gente espera que se hable el 24, pero creo que así como Dios me dijo a las 8 de la mañana, Dios me dijo, quiero que sea el mensaje del día 24. Y quiero ir rápidamente a la Biblia porque aunque son versículos que a lo mejor pareciera que son de relleno, la Biblia no tiene relleno. Jamás, ninguna jota, ninguna tilde pasan. Y precisamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, vamos a leer los primeros versos que a mí me impactan mucho porque Lucas es un evangelio tan bien escrito que la Universidad de Oxford lo tiene como una materia en cronología para todas esas personas que se dedican a llevar estadísticas en una nación. Está hecho por fechas, por momentos, por tiempos, por personas. Y me llama mucho la atención cómo empieza, porque del verso 1 al verso 4 dice: muchas personas han intentado escribir un relato, si me ayudan en el micrófono a darme un poquitito más de fuerza, de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, porque tenemos que entender que Lucas escribe esto para otro doctor llamado Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Quiere decir que ahorita vamos a ver en este mismo capítulo el relato del nacimiento de Jesucristo, pero todo esto no son poemas, no son prosa, verso o cosas que de alguna forma se escribieron para que suenen bonito. Eso es una investigación fidedigna, basada y recopilada en testigos oculares y en un método científico para poder ponerlo en papel. El autor de este evangelio es Lucas, el doctor Lucas. No era simplemente un pescador, eso es uno de los pocos eruditos que tuvieron el privilegio de ser inspirados por el Espíritu Santo para escribir un libro de la Biblia. Y esto me gusta mucho porque mi forma de ser es que yo soy lógico, cuestiono todo y necesito pruebas para poder decir, doy mi vida por eso. Y de alguna forma, no hay mayor prueba para seguir a Jesús que Él ha dado su vida por nosotros y que no se quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día. Pero precisamente es su nacimiento lo que marcó la historia y aún la cronología del tiempo, porque hoy medimos el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo. De la misma forma medimos nuestra vida en antes que Jesús llegara a nuestra vida y después que Jesús llegara a nuestra vida. Amigos, como les dije el domingo pasado, la vida no se mide por el tiempo, la vida se mide en momentos. Y la vez pasada hablamos de un momento de obediencia cuando estudiamos un poco la vida de José, en cómo este hombre obedeció prácticamente a Dios de la forma en que lo hizo para poder cuidar de Jesús en su infancia, en su adolescencia y poder ser este padre terrenal para Jesús. Pero hoy vamos a ver otro momento diferente y va a incluir a la Virgen María y al ángel Gabriel. Y por eso hoy esta enseñanza le he titulado Un momento para rendirse. Un momento para rendirse. Me acompañan a orar. Señor, gracias porque sabemos que tu presencia está aquí. Gracias, Señor, porque sin duda alguna podemos ver tu misericordia en nuestras vidas. Yo te pido que hoy nos hables, que internamente hagas la obra, Señor, en este día tan hermoso que es la Navidad, y que podamos darte el espacio a ti para que trabajes en nuestro ser interior. Declaro que hoy rendimos lo que tenemos que rendir y te doy toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Y todo en EGI Global dice fuerte: denle un aplauso a Jesucristo una vez más y vamos a iniciar. Creo firmemente que todos tenemos algo que rendir.
En esta Navidad, sobre todo en esta fecha, todos tenemos algo que rendir. Curiosamente, es en estos días donde quizá hay fricciones en la familia. Es en estos días donde quizá hay ciertas circunstancias que impulsan a las personas a estar en el peor ánimo posible. Sin razón alguna están deprimidos. A veces tienen alguna razón fidedigna, pero es curioso que en estas fechas muchas cosas se salen del lugar. Vienen noticias inesperadas. Y es por eso que creo que todos tenemos algo que rendir en estas fechas. Quizá muchos tienen que rendir una relación, quizá otros tienen que rendir una oportunidad laboral, quizá otros tienen que rendir su futuro, quizá otros tienen que rendir cosas en su familia, quizá otros tengan que rendir alguna área en su carácter, quizá otros tengan que rendir alguna ofensa que tienen contra un ser querido, porque algo pasó, algo hizo que te tiene molesta. Y Dios hoy te está diciendo, tienes algo que rendir. El problema es que como seres humanos, nuestra percepción de la rendición no es del todo correcta. Tenemos que formularnos la pregunta, ¿cómo vemos la rendición? Y cuando pensamos en rendirse, quizá a su mente viene banderitas blancas, ¿no? De me rindo. O viene, con lo que está pasando en la ciudad, levantar las manos porque alguien te está dando vajilla el celular, ¿va? Quizá para los que están en artes marciales mixtas, la rendición es el famoso tap out. Cuando te hacen una llave y ya no puedes zafarte de la llave, me rindo. Esencialmente, para el ser humano, la rendición la vemos como darnos por vencido. La rendición lo vemos como algo negativo o como algo débil. Pero amigos, la rendición no es debilidad. Porque la rendición se necesita mucho coraje, se necesita mucho valor. De hecho, yo creo que Leti vio las notas de mi sermón. Para poder decir que rendimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Que la rendición no es darse por vencido. La rendición es soltar algo. Y es muy diferente. Es muy diferente pensar que la rendición es una derrota a entender que la rendición es soltar algo que te está haciendo daño. Soltar algo que no te está haciendo bien en tu propia vida. Y lo que yo he aprendido en muchos años es lo siguiente. La rendición no es un momento en el tiempo, son momentos todo el tiempo. Eso es lo que en mi caminar con Dios y en mi vida personal he experimentado. Que no existe tal cosa como que yo me rendí a Jesús en 1996. Eso da miedo. Porque si no te has rendido a Jesús en el 2023, en el 24 de diciembre, entonces hay problemas. Porque mucha gente piensa que la rendición es un solo momento en el tiempo. No. Son momentos todo el tiempo. Todo el tiempo. Y vamos a ver la historia máxima de rendición que ha pasado en la humanidad. Y precisamente es este momento de la anunciación. Porque como les he dicho toda esta colección, la vida no se mide por el tiempo. La vida se mide por momentos. Y antes de entrar a la narración de la escritura del nacimiento de Jesús, quiero contarles una historia muy rapidito que pasó en mi familia. Hace 3 años y unos meses, recuerdo que Dios estaba tratando con la vida de mi hija en esa relación en la cual Dios va inspirando para que uno le sirva y para que uno se comprometa con Dios, etcétera, etcétera. Leti y yo estábamos orando fuertemente por nuestros hijos y Vale estaba en esa etapa de la adolescencia donde estaba por tomar decisiones que iban a determinar el destino de su vida. Y ella nos había expresado en algunas ocasiones de que ella sinceramente pensaba y creía que Dios no existía. Porque ella nos decía, siento que cuando oro nadie me escucha.
Y siento que cuando oro, nadie me responde. Y a veces me siento que estoy hablando sola, y por eso yo creo, y lo decía con mucho respeto, que a lo mejor Dios no existe o Dios no me escucha a mí. Como padre, déjate de como líder, como pastor, como papá, yo empecé a desesperarme un poquito. Decía, ¿cómo le hago para que ella sepa que Dios es real y que Dios la escucha y que Dios le responde y esto y el otro? Y después de unos días, el Señor puso en mi corazón y escuché su voz que me dijo, el día de ayer tu hija oró esto y esto, y me empezó a dar cosas, nombres, situaciones, esto y el otro. Lo que vas a hacer es que la vas a llamar a donde tú trabajas y le vas a decir esto y esto. Y ahí yo la voy a tocar. Ok, soy sincero. Con algún desconocido no me tiembla el pulso para hacer eso. Pero cuando es tu hija, o sea, yo creo en Dios y confío en Dios, pero cuando es una persona que si resulta que fue mucha pizza por la noche y tú pensaste que fue la voz de Dios y no fue así, lejos de ayudar, puedo sepultar su fe en su creencia con Dios. Me acuerdo que llegó Valentina, 7:34 de la noche, nunca se me va a olvidar. Y deslizo la puerta, la veo y le digo, vale, ¿puedes venir tantito? Sí, papi. Y llegó, entró. Y yo creo que me temblaba más la voz a mí que lo que en mi vida había estado tan nervioso para poder ministrar algo de esa forma. Le dije, vale, quiero que sepas que, dije, ¿lo digo o no lo digo? Y me atrevo, le digo, quiero que sepas que Dios me dijo que así cuando tú sientes que, y le empiezo a decir que Dios no te escucha, Dios sí te escucha. Y ella se puso así, como que calladita, como que ay, qué bonito, ¿verdad? Y ella empezó lo bueno, porque empiezo a darle. Y ayer tú oraste que tú querías estudiar en esta escuela, y le digo el nombre de la escuela, y querías salirte de esto y el otro, y en el momento que le digo eso, ella empieza a bañarse en lágrimas. Y sí, yo fue lo que oré ayer, exactamente eso y el otro, y a mí me volvió el alma. ¡Ah! Y ahí sí ya me solté y traca. Y obviamente todo lo que Dios me había dicho era real. No dudaba de Dios, pero sí tenía yo ñañaras, vamos a ponerle así. Cuando fue exactamente lo que Dios le dijo, Valentina estaba bañada en lágrimas, me volteé a ver y me dice, papá, ahora sé que Dios me escucha y que Dios es real. Y esto y el otro. Y me acuerdo que desde esa fecha hasta el día de hoy, su compromiso con Dios cada vez va más profundo y más fuerte y más fuerte y más fuerte. Ese momento para nosotros se volvió sagrado. Recordamos la bondad de Dios y cómo en algo tan banal y tan del día a día como orar en qué escuela quieres estudiar, se volvió en algo que marcó su vida en un antes y en un después. ¿Y por qué cuento esta historia? Porque ahorita que hablemos de la Anunciación, nos vamos a dar cuenta que esta historia de la Anunciación es igual de intensa, igual de loca de lo que pasó ahí, y habla precisamente de cómo María se rindió a Dios. En Lucas capítulo 1, verso 26, empieza la narración de esto. Y dice, cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, creo que guarde eso en su mente porque vamos a regresar al final en esta parte. Dios envió al ángel Gabriel, ¿a dónde? ¿A dónde? A una aldea de Galilea. Ok, vamos a hacer una pausa ahí. Entendamos qué es Nazaret. Según los arqueólogos, cuando descubrieron Nazaret, Nazaret era un territorio precisamente de Galilea que medía 12.5 hectáreas. A lo mejor muchos no dimensionamos esa onda en nuestra vida, cómo se mide eso.
Y está comprobado que era una aldea donde vivían de 200 a 300 personas máximo. Para que tengamos un poco la connotación de qué estamos hablando de Nazaret, quiero pedirles la ayuda a los chicos, porque vamos a ver de qué tamaño era Nazaret. Si me ayudan, vamos a hacer un zoom en Google Earth y vamos a ver de cómo era la dimensión de Nazaret. Ahora vamos a ver un lugar que muchos conocemos, y por ahí es el estado de Tabasco, y llegamos a la iglesia. Ok, esta parte del territorio de nuestra ciudad, pero si hacemos un poquitito más para atrás, vamos a ver que al lado de nuestra iglesia, o aquí enfrente, está la famosa Laguna El Negro. Ok, esto que ustedes ven ahí, ok, vamos, ándale, ahí estamos. Eso que ustedes ven ahí, todo esto es la Laguna El Negro. Bueno, pero estos son 12.5 hectáreas. Ese era el tamaño de Nazaret. O sea, a veces pensamos, y Jesús caminó por todo Nazaret. Cruzó la Laguna El Negro. O sea, esa es la realidad. Uno va a Israel y se va a dar cuenta. Y por toda la región de Galilea, el Tomás Garrido. No, en serio, es que está muy pequeño. Muy pequeño. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque la Biblia nos deja saber que el ángel Gabriel fue a Nazaret a hablar con una virgen. Es por eso que, por ejemplo, uno de los discípulos de Jesús, Natanael, le dice a Felipe acerca de cuando se enteran que Jesús era el Mesías, en Juan capítulo 1, verso 46. Dice, ¿Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de allí? Preguntó Natanael, porque todos sabían que Nazaret era un lugar muy pequeño y que no tenía mucho valor. La realidad es que puede que muchos de nosotros venimos de un Nazaret, venimos de un trasfondo roto. Quizá para la gente no tengamos la experiencia, no tengamos la educación, no tengamos el pedigrí que el mundo pide para ciertas cosas. Pero de parte de Dios te lo quiero decir, no importa lo que el mundo diga, porque tú eres la persona perfecta para que Dios te use en tu circunstancia. Así como esta virgen estaba en un pobladito, en una aldea chiquitita de 200 personas que solo medía 12.5 hectáreas, que es más pequeña que la laguna que está aquí enfrente, ahí vino el ángel a hablarle a una muchacha porque era perfecta para lo que Dios quería hacer en sus circunstancias. En el verso 27 de Lucas capítulo 1 dice, a una virgen llamada María, ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. La semana pasada hablamos un poco de José y todo lo que conlleva su obediencia, pero quiero hacer énfasis que muchos nos imaginamos a María como una mujer desarrollada, pero la realidad es que, según las investigaciones, María tenía entre 14 y 16 años. Prácticamente era una niña. Hoy en día, una muchacha de 14 y 16 años la vemos como apenas está empezando a florecer en la vida. Lo mismo, si hubiéramos visto a María, hubiéramos pensado lo mismo. En el verso 28, el ángel Gabriel se le aparece y dice, eso es interesante, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Ahora, como dato curioso, en la Biblia hay millones de ángeles. Hay tantos ángeles como hay estrellas, pero la Biblia solo menciona a 3 por nombre. Menciona, el primero fue Lucifer, el arcángel Miguel, y está también el ángel Gabriel. Ahora, Gabriel solo se le aparece a 3 personas en toda la Biblia. A Daniel, un profeta del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento el primero que se le aparece es a Zacarías. Zacarías es el esposo de Elizabeth. Pero como dato curioso, cuando este ángel Gabriel, que creo que nos pasaría lo mismo a nosotros, cuando se le aparece a Daniel y a Zacarías, la Biblia documenta que se espantan por ver al ángel. O sea, imagínese que se le aparece un ángel a usted y a mí. Yo creo que nos haríamos del baño, ¿verdad? Porque sería algo tan impactante para nuestras vidas. Pero mire lo que pasa con María en el verso 29.
confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería. ¿Qué? A ver, definitivamente hombres y mujeres somos muy diferentes. María estaba confundida, estaba consternada, estaba perturbada, no por ver al ángel, sino por lo que el ángel dijo. Muy diferente a Daniel y a Zacarías. Ahora, ¿qué le dijo el ángel a María? Le dijo: saludos, mujer, mujer favorecida, el Señor está contigo. Pregunta: ¿cómo puede confundirte y perturbarte un saludo como ese? Mujeres. Por ejemplo, a una mujer puedes pasarte una hora diciéndole lo hermosa que está, lo guapa que está, todas sus cualidades increíbles que tiene. Puedes sacar la Biblia y decirle verdades poderosas de su llamado y de su propósito y de lo que Dios va a hacer con ella. Y quizás se te puede escapar decir: puedes bajar un poquito más de peso. Te garantizo que de toda la hora de piropos, lo único que esa dama se va a acordar es que le dijiste que está gorda. Porque no sé, de alguna manera Dios creó a la mujer con ese cableado interno. Viene un ángel, se le aparece a Daniel. Daniel, y no, y Daniel caí como muerto. Viene con Zacarías, y hasta mudo se quedó. Y llega el ángel: María, y María: ay, ¿eso me dijiste de verdad? Yo me imagino el capítulo ahí de la novela con eso, porque de alguna forma ella le hizo ruido este saludo que el ángel le dice. Y la entiendo, porque algunos de nosotros podemos sentirnos muy insignificantes cuando Dios viene a llamarnos a nuestra vida. Tenemos miedo que lo que Dios dice de nosotros no sea verdad. Y lo que nos confunde, ojo, porque esto es clave, es que no creemos lo que Dios dice acerca de nosotros. María, me imagino que pensó: soy una virgen adolescente, y soy una virgen adolescente de Nazaret. ¿Qué está haciendo este ángel de Dios aquí? Porque tenemos que ser sinceros, amigos. Hay momentos donde Dios nos llama, pero no nos sentimos dignos del llamado. No nos sentimos como, es más, pensamos, no con tal de ofender a Dios, pero decimos: creo que Dios se equivocó. Creo que tuvo que haber levantado a otra persona. Creo que tuvo que haber llamado a otra persona. Y decimos esta frase: yo no soy nadie. Yo no tengo nada. Yo no tengo autoridad. Yo no tengo dones. Yo no tengo esto. Yo no tengo el otro. Y me imagino que interiormente esto le pasó a María. Pero recuerda lo que Dios está diciendo: tú eres la persona perfecta para hacer lo que Dios quiere hacer a través de ti en tu circunstancia. Este ángel viene con María, se le aparece, le da esa salutación tan hermosa. Y lo único que te puedo decir es que muchas veces pensamos: es que yo quiero que Dios me llame y me diga lo que tengo que hacer. Y pensamos que va a ser un momento glorioso. No. Cuando Dios te llama, prepárate para confundirte y perturbarte, porque la cosa se va a poner loca. Y te puedo garantizar lo siguiente: si Dios te llama, vas a tener que rendirte. Lucas capítulo 1 verso 30, seguimos con la narración. Y dice, el ángel le contesta: no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Di conmigo: favor de Dios. Eso me encanta, porque a lo mejor nosotros nacimos en este país donde no es muy común crecer leyendo la Biblia, pero ellos, la Biblia era su libro de texto de todos los días, entendiendo que ellos tenían solo el Antiguo Testamento. Y María conocía el Pentateuco, conocía las leyes, la Torá, y sabía algo que hoy nosotros podemos investigar muy fácilmente a través del internet, que esta palabra favor es la palabra charis. Di conmigo: charis. No es un Pokémon, es una palabra. Y esta palabra charis, cuando la Biblia documenta cuál fue la primera persona que se le asigna este charis, es Noé. Noé fue la primera persona en la Biblia que se dice que él tuvo favor de Dios.
Lo curioso es que Noé construyó un arca para que la humanidad se salve, pero pasó muchísimas peripecias para que eso pasara. Y cuando el ángel le dice, no temas, has hallado charis, lo mismo que tuvo Noé, pero ahora lo tienes tú. Resulta que en el Nuevo Testamento, la primera persona que recibe el favor de Dios es María. Noé construye un arca que salva a la humanidad, pero María da luz a un hijo que salva la humanidad. Y me encanta cómo la Biblia te da estas pistas donde todo se va unido y son referencias cruzadas para que uno vaya entendiendo cómo el plan de Dios, el Antiguo Testamento, era una sombra de lo que Jesús iba a hacer en nuestras vidas. Y en el verso 31 seguimos leyendo. El ángel le sigue diciendo, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Suena muy poético, pero para María yo me imagino lo que estaba pensando. 400 años de silencio desde Malaquías y Dios no ha hablado. Y luego se me aparece a mí, porque tenemos que tener este contexto. Dios tenía 400 años que no le había hablado a su pueblo. Y a la primera que viene a hablarle, de alguna forma, es a María. Y le dice eso. Y María sabía las profecías de Isaías. Sabía que el Mesías iba a venir de una virgen. Y dice, sí, yo me acuerdo de esto. Pero le empieza a caer el 20, que la virgen que Isaías profetizaba era ella. Y es donde empieza a decir, no puede ser, me saqué la rifa del tigre. Lo curioso es que Gabriel va primero con Zacarías, 6 meses antes. De hecho, Zacarías queda mudo y Elizabeth queda encinta. Y 6 meses después, el mismo ángel va con María. Y María, entendiendo el contexto de la historia, el verso 34, hace la pregunta que todos creo que hubiéramos hecho. Pero ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. Tú estás hablando de que yo voy a dar a luz un hijo. Para que yo pueda dar a luz un hijo tengo que tener contacto. O sea, tengo 14 años, pero no soy burra. O sea, sé lo que tiene que pasar para que yo pueda tener un hijo. ¿Cómo va a suceder esto? Eso creo que es una muy buena pregunta. A lo cual el ángel está a punto de contestarle lo que bíblicamente, espiritualmente, tiene el potencial de que sea una respuesta definitiva. Y lo vamos a leer en el verso 35. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Ok, entre el ángel y María no hay bronca. Pero pongámonos en el lugar de María, que te dicen vas a quedar embarazada, se va a dar cuenta la gente que estás embarazada, y tú vas a decir que es del Espíritu Santo. O sea, si somos sinceros y reales, nadie te cree esa onda. Ay, mira, el Espíritu Santo. O sea, nadie te va a creer esa jalada. Nadie, ni 2000 años atrás, ni menos ahorita. Entonces, el ángel tiene que añadir algo que a lo mejor lo hemos leído, pero realmente está fuera de contexto en todo lo que es la anunciación. Porque no hay más veracidad que Dios te diga, es el Espíritu Santo que lo va a hacer. Y lo más seguro que si fuera un mensaje, todos respondemos amén, porque creemos que el Espíritu Santo tiene el poder para hacerlo, ¿verdad que sí? Pero Dios nos ama tanto que dice, ok, ya sé que no vas a creer mucho que el Espíritu Santo lo puede hacer, así que le voy a añadir algo. Y el ángel añade en el verso 36, dice, además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Y mira que el ángel estaba enterado del chisme de Nazaret. Antes, la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo. Y ya está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse.
Ok, eso es importantísimo. Porque la prima de María, Elizabeth, era estéril, pero tenía 6 meses de gestación. Es decir, Elizabeth tenía una prueba que lo que iba a pasar con María, ya Dios lo estaba haciendo con alguien más. Y María necesitaba ver eso. Ahora, lo que sigue es el centro de este mensaje. La respuesta de María en el verso 38. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. ¿Cómo es posible de que estar confundida y perturbada termine esta niña diciendo: soy la sierva del Señor, y que se haga todo lo que tú dijiste? ¿Qué fue lo que la hizo cambiar de parecer? ¿Por qué razón, después de que el ángel añade este detalle de su prima Elizabeth, es que ella prácticamente se rinde? ¿Qué sucedió? Bueno, resulta que Elizabeth y Zacarías, la Biblia los define como avanzados de años. Hoy podríamos decir estaban viejos. Más o menos tenían entre 70 a 80 años. Y bueno, creo que aquí todos podemos saber que no es una edad para concebir. O sea, no es solamente la esterilidad. Es que aunque no fueran estériles, ni con Viagra. O sea, no había forma alguna de que Zacarías y Elizabeth no pega. O sea, no había forma que jalara. Y Gabriel enfatiza: ¿te acuerdas que la llamaban estéril? ¿Te acuerdas que todas las vecinas esas ahí se juntaban y decían: ay, para estéril, ay, para estéril? ¿Te acuerdas de eso? Y te acuerdas que tenemos que saber que Zacarías era un sacerdote, sumo sacerdote. Y la función del sumo sacerdote era orar por la gente, bendecir a la gente, anualmente bendecir la familia. Pero el sumo sacerdote que bendecía familias no podía tener familia. Y el ángel le enfatiza: estos dos tienen 6 meses en el cual la criatura está creciendo en el vientre de tu prima. Y quiero que sepas que lo que está pasando con ella va a pasar contigo. Ahora, ¿dónde están las hermanas en esta mañana? Una pregunta, porque a los hermanos no les puedo preguntar esto. A los 6 meses, ¿se te ve la pancita o no se te ve la pancita? A ver, para mí es del mes. No, hermana, esa es que está comiendo mucho. Pero a los 6 meses ya se nota la panza, ¿sí o no? Ok. Porque aquí les voy a romper un poquito de la película esa que pasan ahí en Canal 5. En el verso 39 dice, ¿cuánto dice la Biblia? ¿Cuánto dice la Biblia? Pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Ok, en las películas se ve que María, allá va, y a María en la película siempre se le nota la panza. Pero eso no es verdad. Por lo menos bíblicamente eso no es así. Porque pocos días, ¿cuánto? O sea, ni semanas, días de que recibe la anunciación, la Biblia dice que María sale a ver a su prima. Es decir, María no se le veía la panza. A Elizabeth sí, pero María no. Lo que María estaba era confundida, aturdida, rendida, pero necesitaba platicar con una chica. Porque tenía preguntas. ¿Por qué a mí? Si yo soy de Nazaret. ¿Por qué el ángel me saludó de esa manera? ¿Por qué me escogió a mí si soy una niña? Y el ángel le dijo: además tu prima, la estéril, la que todo el mundo decía que nunca iba a concebir, la que está vieja, y Zacarías también, tiene en su vientre una criatura. Y le dice que vaya a comprobar que la palabra de Dios se cumple. ¿Por qué Dios hace esto? Porque así como con María, Dios lo sigue haciendo con nosotros. Cuando Dios nos llama y cuando Dios nos dice: voy a hacer esto contigo, voy a hacer esto con tu familia, por lo general nosotros nunca creemos en primera instancia lo que Dios quiere hacer. Así que María dice: ok, voy a ver a mi prima,
llega y la saluda. Y leímos lo que pasó, pero en el verso 42, si me lo ponen, dicen: Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María. Les aseguro que esto nunca lo han leído como lo van a leer ahorita. Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. A ver, aquí está una señora de 60, 80 años con un adolescente de 14 a 16. La de 60, 80 años tiene una pancita que se le ve, la otra no se le ve nada. Se saludan, le da una patada al bebé, a Elizabeth, y luego se voltea a esta señora y le dice a esta niña que su hijo es bendito. Ok, hermanas y hermanos, Elizabeth hizo algo que nunca se hace por educación. Si ves a una mujer y le dices que está embarazada, sin estar embarazada, le dijiste gorda. ¿Sí o no? A veces dice: ¿cuánto tiempo tienes? No, pura cebada. O sea, esta mujer le dice a esta niña: tu hijo es bendito. Es decir, estás embarazada. De alguna forma le dice: estás embarazada. Y María, me imagino que lo que iba era tratar de hablar con alguien, porque el ángel le dijo para que le explicara cómo se sentían las cosas y para ayudarla. Pero Elizabeth le dice: Dios te has bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. Mi pregunta es: ¿a quién suena Elizabeth? Elizabeth suena exactamente a como el ángel sonó. ¿Por qué? Porque vas a ver este patrón con Dios. Lo que Dios te dice a ti, Dios va a poner palabras muy igualitas en seres humanos que a lo mejor no tienen nada que ver, que se van a conectar para que te recuerde lo que Dios te dijo a ti. Porque Dios nos dice lo que Él piensa a través de personas. Y de alguna forma en el verso 43, Elizabeth sigue diciendo: ¿por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Y le dice: eres bendita. Y aquí viene la clave. Y si alguien me ayuda en el piano. Porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. ¿Cómo me rindo a Dios? ¿Cómo puedo recibir de Dios algo que Él va a hacer conmigo, que no veo ni por dónde lo va a hacer? Y terminar como María: he aquí el siervo o la sierva del Señor, y que sea conmigo a como tú quieres. Amigos, el creer es donde nos rendimos a Dios. Hoy, en Navidad, para muchas personas, sobre todo para muchos niños, se les dice: ayer estaba viendo una película acerca de creer en Santa Claus. Y cree en Santa Claus y cree en la Navidad, y la magia de la Navidad va a pasar. Se ve muy bonito en las películas y muy... De alguna forma espero que no haya niños presentes, pero sabemos cuál es la verdad, ¿verdad?, acerca de Santa Claus. Si no le vaya a echar a perder su infancia a algunos niños por aquí. Pero yo no te estoy hablando de Santa Claus. Te estoy hablando de un Dios que lo ha hecho en el pasado, lo está haciendo en el presente y lo continuará haciendo en el futuro. Y verás, pensamos que rendirnos es sacrificar cosas. El rendirse está en el creer. Porque cuando María dice: he aquí la sierva del Señor, esa palabra es doulos en griego, y lo que significa es alguien que rinde completamente su voluntad bajo el señorío de otra persona. María nos da el ejemplo de que nuestras oraciones no es: Señor, ayuda a mi circunstancia para que mis planes se hagan como siempre he soñado. Son oraciones bonitas, pero no son oraciones de rendición. La oración correcta es: me rindo, creo
que tu camino es mejor que el mío. Creo que tu plan es mejor que el mío. No te voy a mentir, siento que no sé, siento que no puedo, siento que ¿quién soy yo? Yo vengo de Nazaret, yo vengo de, no sé dónde sea tu colonia, tu municipio, tu estado, tu país. Yo vengo de allá. O sea, allá matan con lija de agua a las 3 de la tarde. ¿Y me llamas a mí? Dios dice sí. Rendirse es, no sé cómo, pero creo. Creo. No te voy a mentir, sigo confundido, pero creo. Sigo perturbado, pero creo. Y María dijo, hágase en mí tu voluntad. María necesitaba oír ese saludo de su prima Elizabeth y entender que así como con ella, que era más improbable, así podía pasar con ella. Hoy te cuento una historia muy banal acerca de una niña que decía que Dios no la escuchaba y que para todos aquellos que quizá en algún momento se han movido en lo profético saben que es más fácil moverse en lo profético con un desconocido que con alguien que conoces toda tu vida. Y Dios le responde a esta niña para que ella creyera que Dios la escucha. Bueno, resulta que cuando María ve el saludo de Elizabeth y Elizabeth le confirma lo que el ángel le había dicho, se volvió ese momento sagrado como se volvió el momento sagrado con mi hija, y a partir de ahí su compromiso con Dios se fue para arriba, porque Dios le comprobó que lo que dice es verdad. Con María, Dios le comprueba con Elizabeth que lo que le había dicho el ángel, sus ojos lo estaban viendo, es verdad. Por eso Gabriel lo incluye. Además, tu pariente Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido, y ese es su 6º mes de embarazo, porque la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Lo que el Señor nos está llevando en la anunciación del nacimiento del Mesías es entender una verdad que Dios hoy te quiere comunicar, y que tú puedas decir en primera persona: soy llamado, soy llamado. Pero si yo no sé nada de la Biblia, eres llamado. Pero si yo ni cristiano soy, ¿y quién te dijo que eso es de religiones? Eres llamado. Pero si yo me porté mal hoy en la mañana, eres llamado. Pero si yo soy un desgraciado, ya lo sabemos, pero eres llamado también. Pero si yo no he actuado bien con mi esposo, con mis hijos, con mi familia, eres llamada. Porque esa es la verdad que podemos identificarnos como con María. Y necesitaba saberlo porque el nacimiento iba a ser difícil. Iba a estar rodeada de obstáculos. Paréntesis, ¿saben por qué se derrama sangre en estas fechas? Porque cuando Jesús iba a nacer también se derramó mucha sangre inocente. Y es algo que por generaciones de generaciones va a reclamar al planeta Tierra. Pero esto nos da una pauta para creer y decir: rendirse no es un momento en el tiempo, sino son momentos todo el tiempo. Todo el tiempo vas y voy a tener que estarme rindiendo delante de Dios. Porque, amigos, te lo puedo decir así: la rendición es un estilo de vida. No es derrota, no es debilidad, no es negativa, es soltar. Soltar aquello que está entre que Dios cumpla su propósito en ti o no. Y rindo mi coraje, rindo mi ofensa, rindo el no me parece, rindo esta decisión que tengo que tomar, que acá parece que me va a ir bien, pero sé que me voy a perder. O acá es lo que Dios dice y va a ser difícil. Porque María no solamente lo tuvo difícil en el nacimiento, creo que la tuvo más difícil en la crucifixión. El ver a tu hijo que sea molido a palos y crucificado en un madero. Pero esta mujer nos enseñó a rendirnos. Mi pregunta es: en esta Navidad, ¿qué necesitas rendir? En este 24 de diciembre, en esta feliz Navidad, ¿qué tienes que rendir? ¿Tu orgullo? ¿Tu ofensa? ¿Tu opinión?
tu razón, tu punto, tu argumento, ¿qué tienes que rendir? Porque a veces se nos olvida esto, que la rendición es un estilo de vida, y rendimos algo hoy pero lo retomamos mañana. Y tenemos que recordarnos, la rendición no es un momento en el tiempo, son ¿qué? Momentos todo el tiempo. Y en esta Navidad sé y lo declaro que vamos a pasar una noche increíble en familia. Nos vamos a reír y vamos a jugar y vamos a comer hasta engordar. Lo cancelo en el nombre de Jesús. Pero ¿qué vamos a rendir? Esto no es para que lo hagas público. Eso es algo entre tú y Dios. Estamos a 8 días de terminar este año. Y Dios ya te habló hace una semana. Hay que obedecer. Está bien, obedezco. Pero Dios se va más profundo esta semana y te dice: ¿y qué vas a rendir? ¿Qué vas a poner? ¿Qué vas a soltar que esté impidiendo que el llamado que tengo contigo siga su curso? Y te está diciendo: hey, lo he hecho con otras personas, lo voy a hacer contigo también. Ya he actuado de la misma manera en el pasado, lo puedo hacer contigo en tu presente. Así que te puedo decir que este 24 Dios nos ha llamado a rendir algo. Así que rindámoslo a Dios. No va a ser fácil, no para nada. No va a ser cómodo. No creas que vas a tener todas las respuestas del mundo. Rendimos a Dios las cosas cuando creemos. Señor, me tiemblan las piernas, pero me rindo a ti. No sé cómo vas a solucionar esta situación que estoy teniendo, pero me rindo a ti, creo. ¿Será que hay alguien aquí en esta mañana, en Navidad, que puede creerle a este Mesías que vino hace 2000 años, nació de una virgen y por 33 años y medio estuvo en esta tierra, murió en una cruz, pero dijo que iba a resucitar y no se quedó en el sepulcro, sino que al tercer día resucitó? ¿Será que podemos creer que Jesús pueda hacer lo que Él dijo que va a hacer en nuestras vidas? Entonces podemos rendir lo que tenemos que rendir en ese día. Y quiero invitarte a que te pongas de pie, porque vamos a orar. Y ahí es tu decisión personal, individual. Si tienes algo que rendirle a Dios, ese es el mejor momento para hacerlo. Ese es el momento adecuado en la casa de Dios, donde podemos decir: Señor, te rindo mi autocompasión, estos baños de lástima que me doy a mí mismo. Te rindo mi orgullo, te rindo mi ofensa, te rindo esta situación familiar. Traducido, creo que tú vas a hacer lo mejor. Creo que mi argumento no es tan fuerte como tu voluntad. Creo que mis opiniones, mis desplantes no son tan poderosos como tu voluntad en la vida. Disfrútenlo.